Pero vamos al detalle de lo que implica esta ley, porque quienes han votado a favor dicen que es un cambio fundamental y los que han votado en contra en el Congreso señalan que solo favorece a las empresas o entidades que manejen los fondos, porque no solo serán las AFP. Vamos a explicar de qué se trata. Hemos invitado al economista Jorge Carrillo para que nos comente desde su punto de vista. Jorge, muy buenos días. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es el principal avance o mejora que propone esta nueva estructura de pensiones para los peruanos? Buenos días, adelante. Buenos días, Pedro, gracias por el espacio. Es correcto. Yo creo que, bueno, a ver, como primera conclusión, creo que la reforma que se propone en el Congreso es mejor de lo que se tiene hoy, ¿no? Ajá. De hecho, hay cosas que faltan, obviamente, pero creo que los cambios van para bien en general. O algunas, creo, cosas que yo cambiaría, pero en general, digamos, en las sumas y restas, creo que es más positivo que negativo. Ahora, claro, lo mejor o lo más favorable creo que es el tema de la pensión mínima, ¿no? O sea, el Estado está garantizando con la reforma que quienes aporten 240 pagos al sistema privado, a la AFP, 20 años. van a tener una pensión mínima de 600 soles. Quienes aporten, perdón, Jorge, solo para precisar el dato, en todo caso, se habla en la ley de 240 meses de aportes, es decir, quienes hayan aportado 20 años, como mínimo, tendrán una pensión de 600 soles hacia arriba. Sí, eso ya funciona, pero en la ONP. O sea, en la ONP, para tú tener una pensión, tienes que aportar 240 meses, pero en la AFP no había ese requisito, no había pensión mínima para empezar. Ahora, ¿y cómo va a ser? Porque actualmente tenemos lo de la AFP, ¿no? Quienes deciden por el sistema privado y otros que deciden por el sistema público. ¿Se va a mantener esta facultad de decisión del contribuyente? ¿Qué cambios vamos a tener al respecto? Sí, Alicia, hay un pequeño cambio ahí. Si bien es cierto, al igual que hoy, cuando uno cumple 18 años o cuando uno empieza a trabajar, ahora va a ser desde los 18 años, tú puedes elegir entre el sistema privado, o sea, la CFP, y el sistema nacional, o sea, la ONP. Pero hay un cambio acá que no es menor. Hoy, si tú no eliges, digamos, a qué sistema entrar, por defecto vas a una AFP, al privado. Esta reforma sostiene lo contrario. Si tú no eliges a cuál quieres ir, por defecto vas a ir al sistema público, a la ONP. Otra pregunta importante, porque es una novedad en esta norma, la denominada pensión por consumo. A ver, cada compra que yo realice, el 1% irá a mi pensión. ¿Cómo lo ha planteado la ley? Y la pregunta es si esto es factible en un país donde muchas personas compran sin facturas, es decir, no hay registro oficial. Hay 70% de informalidad en la economía peruana, cuando menos. ¿Cómo lo ve usted, Jorge? Mira, yo creo que esto lo que debe buscar es que ayude a tener una mejor pensión. O sea, no puedes sostener tu pensión en este 1% porque sería insostenible. Me explico. Como bien dice Pedro, hay mucha informalidad y digamos que el peruano promedio, según el INEGI, gana un poquito más de 1.700 soles. Supongamos que destine 1.000 soles a comprar con boleta electrónica, que es bastante, porque claro, como tú dices, compramos en mercados, compramos en bodegas que no emiten facturas electrónicas, pero ponte que sean 1.000. El aporte sería pues apenas 10 soles mensuales y eso te alcanzaría para una pensión de un poco más de 100 soles al mes. Entonces no vas a vivir de eso, ¿no? La idea es que eso te ayude a mejorar la pensión, pero no puede ser solamente eso la pensión. Ok, o sea, no caería, no resultaría, ¿no?, en la realidad. Ahora hay un detalle, porque la verdad es que pues la mayoría de trabajadores peruanos son independientes o están en la informalidad. Y se supone que esta es una ley de reforma del sistema de pensiones y que debería de abarcar a más de los que ya tenemos. ¿Realmente hay este cambio? ¿Se piensa en el independiente? ¿Usted considera, Jorge, que es una real modernización del sistema de pensiones? Ese es el gran pendiente, Alicia. Lamentablemente no hay casi nada que pueda referirse a los informales, salvo este tema de la pensión por consumo, ¿no? Porque de alguna manera también los informales en algunos momentos de su día a día consumen en establecimientos con boleta electrónica, pero fuera de eso no hay nada. Entonces, ahí viene el gran problema. O sea, esta reforma está apuntando a unos 5 millones de trabajadores, ¿no? Que son los que están en el sector formal, pero los 12 millones que están en el informal, pues no tienen, claro, que digamos, una reforma real. Claro. O sea, lo que usted nos dice, Jorge, es que esta normativa es mejor de lo que teníamos, pero
falta muchísimo y ahí usted menciona esta cifra de 5 millones de trabajadores que se verían directamente bajo el paraguas de esta norma, pero hay otros 12 millones para los que todavía no se está planteando una salida realista. Pero permítame un poco construir cómo sería mi pensión a partir de esta norma. Entonces están los aportes mensuales que se hace para la jubilación, lo que actualmente hoy va para mi AFP, digamos, más el 1% del IGB a partir de las compras que yo realice, evidentemente registradas, para que de esa manera el 1% del IGB de lo que yo compro se sume también a esta pensión. Pero muchas personas nos preguntan, ¿podré seguir haciendo estos aportes voluntarios que inicialmente de pronto no tienen un fin de jubilación, pero más adelante sí lo pueden tener? Los aportes voluntarios se mantienen, incluso se promueve que hayan algunos sistemas de recaudación fuera de los aportes como tal, ¿no? Lo que sí se restringe, Pedro, más que los aportes, son los retiros. A ver, lo pongo de esta manera. Hay dos... ¿No voy a poder retirar como ahora? No, hay dos candados en ese sentido. Primero, en la norma se prohíben estos retiros extraordinarios. Recuerda que hemos tenido pues 7 retiros de los fondos de pensiones desde que empezó la pandemia, ¿no? Con esta norma se acabaron los retiros de los fondos de pensiones de estas 4 UITs, 3 UITs, porque la idea es construir pensiones. Y lo otro es que, recuerda, Pedro, cuando uno se jubilaba, llegaba a los 65 años, digamos, tú tenías 3 opciones: o la renta vitalicia, o sea, una pensión de por vida, o la renta programada, o sea, una pensión fija hasta que se acabe el fondo, o el retiro del 95.5% de tu fondo. Esto que salió en el año 2015. Ya, con esta norma se acabó el retiro del 95.5, por lo menos para los que hoy tienen menos de 40 años. Claro, pero Jorge, como tú dices, es un candado no solamente para pues el pensionista, ¿no es cierto?, para el cliente, sino para los propios congresistas que tomaban estas medidas a diestra y siniestra cuando querían. Realmente hay que ser bastante claros y sinceros también de cómo manejaba el Congreso de la República este tema. Ahora, mucha de la insatisfacción que había con el sistema de pensiones actual era por pues las comisiones y el manejo de las distintas AFPs. ¿Se les ha puesto algún tipo de restricción, más fiscalización? ¿Se les ha puesto topes a sus comisiones? ¿Hay algún cambio en ello? Lamentablemente, respecto de las comisiones no se menciona nada. Lo que sí hay es la promoción de mayor competencia, Alicia. Es decir, recuerda que hoy día tienes 4 AFPs, ¿no? Más la ONP son 5 competidores, digámoslo así. Hoy día les abren la puerta, y esto lo dice la norma, a más competencia. Además de las AFP, permite que puedan administrar fondos de pensiones compañías de seguros, bancos, financieras, cajas, cooperativas, ¿no? Con lo cual se abre el mercado, ¿no? Yo creo que más probable es que las compañías de seguros... Más oferta entonces para nosotros. Así es, así es. O sea, por ejemplo, solamente con las compañías de seguros, que son alrededor de 20, pasaremos a tener de 4 competidores o 5 a 25, ¿no? Lo cual ya es una ventaja porque van a competir mejor y al haber más competencia también se reducen las comisiones. Ajá. Bueno, Jorge, se abren muchas interrogantes el día de hoy porque la norma ha sido aprobada ayer en el Congreso. El día de hoy hemos querido tener una primera, digamos, un primer análisis de lo que significa la norma. Muchas gracias por esos conceptos tan claros. Sí. Ahora toca esperar lo que diga el Ejecutivo, es decir, desde el Gobierno puede haber una respuesta, una observación a la ley, alguna propuesta de mejora. Entramos a un debate probablemente o a la promulgación de esta reforma, pero para ello tenemos oportunidad de comentar con usted nuevamente. Acaba de decir algo que es importante, va a haber mayor competencia y eso es sin duda positivo para quienes somos afiliados, pero tampoco hay barreras de ingreso prohibitivas. Hemos podido tener otras AFPs, pero el mercado ha mantenido 4. Inicialmente llegamos a tener 8, me parece, y hemos quedado en 4 porque tampoco se han desarrollado esos espacios que ojalá a partir de la ley nos permitan contar con más entidades que nos ofrezcan propuestas favorables al pensionista. Muchísimas gracias. Tendremos oportunidad de tratar el tema en los próximos días. A ustedes, buen día. Gracias por el espacio. Gracias a Jorge Carrillo. Entonces, mucha preocupación, seguro, Alicia, entre los amigos, los familiares. Te van a preguntar, como a mí ya me están preguntando. Tú eres periodista, debes saber. Bueno, los especialistas como Jorge nos están abriendo un poquito el panorama. Y es importante entonces estar informados, ¿no es cierto? Y que las AFPs, la propia ONP, también publique a través de todos sus canales de atención estos detalles para que la gente esté mucho más informada y saber entonces cómo va su dinero de pensión. Importante recalcar, el sistema seguirá siendo voluntario, es decir, depende de nosotros escoger AFP, ONP, otras alternativas. Y a los 18 años, mira, tan jovencitos, ya tienen que definir si van a la ONP, a la AFP. Ese es otro debate que también hay que
Hay que hablar del tema para que los Y chicos lo vamos se a enteren. seguir haciendo aquí en nuestro matinal.